Saludos cordiales a todos. Sean bienvenidos a la clase 7 de la asignatura Literatura Española y Universal del siglo XII al XVI. En esta oportunidad hablaremos sobre el Renacimiento español, sobre la historia, sociedad y cultura de dicha época. El Renacimiento es un periodo histórico que sucede a la Edad Media, es decir, que viene después de la Edad Media. Es un término que empezó a usarse en Italia y más tarde se difundió por toda Europa y el mundo entero. Se inspira en la antigüedad grecolatina como Homero, Platón, Aristóteles, Virgilio, Horacio. En esta época se producen grandes cambios sociales y económicos que van acompañados de un espectacular desarrollo artístico y cultural. La vida se desplaza de los núcleos rurales a los urbanos, es decir, el pueblo sale del campo y se sitúa en la ciudad. El crecimiento de las ciudades está relacionado con el desarrollo del comercio y esto hace que surja una nueva clase social denominada la burguesía. Los importantes descubrimientos geográficos de esta época amplían el mundo conocido y permiten abrir nuevas rutas comerciales. No podemos dejar de mencionar de que nuestro continente fue descubierto en esta época, el Nuevo Mundo. Hay una concepción libre y activa de la vida, un sentido prepotente del hombre como personalidad creadora, el renacer de los valores terrenos y una revalorización del arte desnudo, libre de preocupaciones moralizadoras y postulados teológicos. Surge el antropocentrismo. Podemos hacer una comparación entre la estructura social en la Edad Media y el Renacimiento. Durante la Edad Media, los reyes tenían la autoridad máxima, ya que dictaban las leyes, nombraban a los jueces y hacían cumplir las órdenes. La nobleza no pagaban impuestos, eran los únicos que tenían acceso a los puestos políticos, junto al rey y los caballeros eran el estamento algo. Sus ideales eran luchar en el nombre de Dios y de la fe para expulsar a los árabes. El caballero encarnaba los valores religiosos y patrióticos. Durante la Edad Media, la figura modelo de los hombres era justamente el caballero. En esta época surge la burguesía, los artesanos y los campesinos, y no tenían ningún acceso a la gestión política. Esta rígida jerarquía que venía de la sociedad medieval va a derrumbarse en el Renacimiento. Sin embargo, podemos continuar hablando de varios estamentos diferenciados. Estos estamentos diferenciados constituyen la estratificación social o las clases sociales de la época. Podemos mencionar la nobleza. La nobleza giraba al, alrededor del rey y va obteniendo nuevos títulos que ayudan a mantener la unión del territorio. Surge la figura del cortesano que sabe luchar y defender sus tierras, pero también se interesa por la cultura. El clero también sufría ya ciertas diferencias, porque por una parte existía el clero rico y opulento relacionado directamente con la nobleza y por el otro lado el clero de índole popular más pobre, que era el clero del pueblo. Esta distinción y otros problemas nacidos de ella ocasionan también disputas en el seno de la Iglesia y serán, en cierta medida, una de las causas de la aparición del protestantismo. El clero continúa siendo uno de los promotores de la cultura. El pueblo seguía dependiendo de sus relaciones con la nobleza, pero al no ser propietarios de las tierras tenían que pagar impuestos altos, entonces decidieron emigrar a las ciudades. La ciudad se convirtió en el centro de la vida y esto hace que surja una nueva clase social denominada la burguesía, que se podía clasificar en clase alta y en clase baja. La burguesía alta estaba conformada por banqueros, comerciantes que promocionan la cultura, y la baja, artesanos y mercaderes. Los burgueses eran aquellos que no poseían grandes extensiones de tierra, pero que al mismo tiempo ya generaban sus propios ingresos. Algunos campesinos se iban a vivir a la ciudad, trabajaban y hacían su propio dinero. En el siglo XV hubo un descenso de la demografía y la economía debido a la escasez de comida, pestes, pobreza, aunque a finales del siglo parece haber una recuperación.
cuanto a la cultura y la sociedad, mencionaremos algunas características representativas de la época. Haciendo una comparación entre la Edad Media y el Renacimiento, podemos mencionar que en la Edad Media la vida era concebida como un valle de lágrimas y de sufrimiento. Se veía la muerte como liberación. El pensamiento medieval se centraba en la figura de Dios. En el Renacimiento, el ser humano pensaba que Él era el centro del universo. Se tenía una visión más optimista de la vida y se transmitía el deseo de aprovechar el momento y disfrutar de la vida al máximo antes de la muerte. De esto viene el famoso dicho que nosotros conocemos como Carpe Diem. Aprovecha el momento, disfruta el momento. Los italianos Petrarca y Boccaccio definieron la vida como valor máximo y pusieron al hombre en contacto inmediato consigo mismo. Se concibe el alma como unión de lo temporal y lo universal y el mundo terrenal como dominio donde se aplican los poderes del alma. En el arte empezaron a utilizar una nueva técnica, la técnica pictórica del óleo, importada de los Países Bajos a mediados del siglo XV. Se daba un diseño lineal y volumétrico, un progresivo interés por la luz y el color, los valores atmosféricos, el detallismo realista, la técnica refinada y la sensualidad vitalista, dando importancia a la belleza del desnudo y al retrato. Durante la Edad Media, Dios y la Iglesia eran lo principal, tanto en el arte como en otros órdenes de la vida. Los nobles cristianos desarrollaron un sistema de vida feudal. Toda la actividad giraba alrededor del castillo. El señor protegía al vasallo de posibles ataques y a cambio el vasallo entregaba parte de la cosecha. El arte del Renacimiento constituía la elaboración de un nuevo sistema de representación. Se entendió desde un principio como una superación y una ruptura con la forma de representación de la Edad Media. La perspectiva que se había utilizado en el arte antiguo era la expresión de un determinado concepto del espacio que difería de la intuición moderna, puesto que no concebía el espacio como el elemento capaz de circunscribir y resolver la contraposición de cuerpos y ausencia de estos, es decir, el espacio vacío, sino como aquello que permanecía entre dos cuerpos. Durante el Renacimiento el hombre cambió su manera de pensar. Dios ya no era el centro de todo, ahora lo era el hombre. Copérnico salió a afirmar de que la Tierra es la que gira alrededor del Sol y no como se pensaba antes. Galileo respalda esta teoría por lo que fue condenado por herejía. Este cambio de manera de pensar se llamó humanismo. Gracias al humanismo se avanzó mucho en el campo del arte y la ciencia. El objetivo del arte renacentista era encontrar la belleza que se identificaba con la armonía, el equilibrio y la proporción. El Renacimiento se caracterizó básicamente por una actitud centrada en lo humano. El humanismo valoraba los conocimientos greco-romanos, como la filosofía, el arte y la ciencia, y menospreciaba rotundamente el período medieval por sus pensamientos cerrados. Filósofos, literatos, pintores, escultores y arquitectos buscaban en las obras literarias y artísticas del mundo clásico greco-romano la fuente de sus inspiraciones. Hicieron renacer el espíritu de la época antigua que rompía con el comportamiento cultural de la Edad Media y daban prioridad al criterio personal y al razonamiento científico. Con el humanismo se adopta una nueva idea del mundo, se abandona la posición teocéntrica, es decir, Dios el centro de todo, y se adopta la concepción antropocentrista, donde el hombre se sitúa en el centro del mundo. Los humanistas entienden el mundo no como una etapa de castigo, donde el hombre tiene que hacer sus logros para ir al cielo, sino como una obra de Dios y por tanto digno de ser estudiado y valorado. Este es un símbolo característico del Renacimiento, del humanismo.
Si ustedes lo encuentran en algún lugar, deberán asociarlo inmediatamente con el periodo histórico donde el hombre se convirtió en el centro del mundo. En cuanto a la lengua y literatura, en la Edad Media, desde los monasterios se creó una literatura didáctica y religiosa que pretendía enseñar cuál era la meta de la vida humana. Dios transmitía enseñanzas morales a través de la producción de obras sobre la vida de los santos. El Renacimiento se inspira en los clásicos de los griegos y los romanos. Se valora el equilibrio, la serenidad, lo armónico y lo natural. La literatura renacentista imita a los clásicos en el uso de temas paganos, en contra de la religión, y busca un estilo natural. En la segunda mitad del siglo se acentúa el tono moral. La lengua renacentista persigue la elegancia y la naturalidad. Los modelos de estilo son los escritores clásicos, frases amplias y equilibradas, uso del léxico culto. En conjunto, la literatura renacentista es muy diferente de la anterior. La renovación es evidente en los temas, las formas y los géneros. En función a la literatura renacentista podemos observar la lírica, que tenía como temas principales el amor platónico, la naturaleza y los temas mitológicos. En cuanto al amor, generalmente era platónico idealizado. La poesía analiza los sentimientos del enamorado. La naturaleza también está idealizada, es el símbolo de la perfección y de la naturalidad. Y los temas mitológicos. Frecuentemente se encontraban personajes como ninfas o uno de los dioses del Olimpo. Reflejan la admiración por la cultura grecolatina y dan un tono pagano a la literatura renacentista. La prosa renacentista estaba constituida principalmente por ficciones narrativas o novelas idealistas. En el siglo XVI conviven una serie de narraciones de tipo idealista, no realista. Algunas de ellas proceden del final de la Edad Media, como por ejemplo las novelas sentimentales y los libros de caballerías, y otros aparecen en el Renacimiento, las novelas pastoriles, las novelas bizantinas y las novelas moriscas. Frente a ellas destaca el nacimiento de un nuevo tipo de narración realista denominada la picaresca. La novela sentimental había alcanzado un gran éxito en el siglo XV. La novela sentimental se demora en el análisis de los sentimientos amorosos con un tono de lamento y a veces un cierto sentimiento trágico. La acción se sitúa en lugares lejanos y el estilo es culto y artificioso. Acerca de las novelas de caballerías podemos decir que presentaban en muchas ocasiones relatos verídicos escritos en lengua extraña, y el autor se declaraba mero traductor de la novela. Esta ficción la repetía Cervantes en El Quijote. El éxito de los relatos caballerescos pudo deberse al modelo de caballero que representaban, heredero del héroe épico, ejemplar guerrero, fiel enamorado y aventurero idealista, y a la tajante división entre personajes positivos y negativos. Los libros de caballería situaban la acción en la Edad Media y en países lejanos, y daban cabida a elementos fantásticos. Hay una cierta nostalgia por la estética medieval que se nota, por ejemplo, en el lenguaje arcaico y en la letra gótica en la que estaban escritos, lo que le daba un aire antiguo y aristocratizante. La novela morisca representaba la vida de los moros, de los árabes que habitaban la península ibérica. Tenía un gusto por lo exótico, refinamiento y colorido de un idealizado mundo musulmán que pervivirá en muchos escritores posteriores, como en El Quijote de Cervantes y en los romances moriscos de Lope de Vega. Por otro lado, la novela bizantina recoge las innumerables aventuras de una pareja de enamorados, siempre de alto linaje. Se conjuga la historia amorosa con viajes, raptos y naufragios. Suele tener un final feliz, muchas veces con la boda de los protagonistas. La novela pastoril se desarrolla en un ambiente bucólico, es decir, en un ambiente campestre, el de las églogas
con naturaleza idealizada. Se narran historias amorosas entre pastores. La obra más famosa es Los siete libros de Diana de Jorge de Montemayor. A través de este contenido pudimos contrastar las características de dos grandes periodos de la humanidad. Por un lado la Edad Media y por el otro lado el Renacimiento. Estas principales diferencias ustedes deberán escribirlo en un texto donde tendrán justamente como punto de partida las diferencias que existen entre la Edad Media y el Renacimiento en cuanto a la sociedad, la cultura, la historia, la literatura. Cabe mencionar de que ha sido una transición bastante resquebrajante para la historia de la humanidad debido al cambio drástico que hubo. Espero que lo puedan realizar sin ninguna dificultad y será hasta la próxima.